Buenas noches, gracias por estar aquí en esta charla. Vamos a abordar lo que es el tema de violencia de género e intragénero. ¿Qué es la violencia de género? Es cualquier tipo de agresión que no solo se basa en lo que es físico, sino también es psicológico, sexual, emocional y no interfiere en lo que es el género. Puede ser tanto masculino y femenino en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida. En los tipos de género, en violencia de género encontramos lo que es la violencia física. Incluye cualquier acto que cause daño físico a la víctima, como golpes, empujones o cualquier forma de agresión. En violencia psicológica se refiere a acciones que causan daño emocional, mental, como insultos o amenazas. En violencia sexual involucra cualquier acto sexual no consentido. Y en violencia económica consiste en que recoge todos tus recursos y no te deja el libre acceso a tu dinero o trabajo. En impactos de la violencia encontramos como las consecuencias físicas, que pueden tener lesiones físicas graves, enfermedades crónicas, problemas de salud a largo plazo. En consecuencias emocionales, la violencia de género lleva a trastornos emocionales como la depresión, ansiedad, trastornos del estrés, postraumático y baja autoestima, que eso ha causado bastantes suicidios también. Y en consecuencias sociales, a menudo se enfrentan al aislamiento social, dificultades en las relaciones interpersonales. Aquí podemos ver una estadística del 2019 en respecto a lo que son las violencias de género. A nivel nacional tenemos que es del 64.9%, en urbano el 65.7% y en el rural 62.8%, siendo la más alta la violencia de género obstétrica. ¿Y qué es la violencia intragénero? Es otro tipo de violencia que no se refiere directamente entre géneros, sino es en violencia al mismo género. En este caso a personas gays o lesbianas. Cuando tienen una relación hay una violencia entre el mismo género, por lo cual tiene este nombre. Que tiene las mismas características que la violencia de género. Social, psicológica, física. En la violencia de intragénero tenemos los factores psicológicos, problemas de salud mental, baja autoestima, traumas previos que pueden contribuir a comportamientos violentos. En la presión social está la estigmatización, la homofobia, la discriminación social. Y las dinámicas de poder, que al tener una relación heterosexual, las dinámicas de poder pueden tender a controlar la violencia. Aquí tenemos un cuadro donde podemos encontrar las similitudes y las diferencias de la violencia. En similitudes, ambas afectan la dignidad y los derechos humanos de las víctimas. Pueden manifestarse en formas físicas, psicológicas, sexuales y económicas. También tienen consecuencias graves como el trauma emocional y el aislamiento. Y en las diferencias, en la violencia de género, generalmente ocurre entre personas de diferente género, hombre-mujer, mujer-hombre. En la violencia intragénero ocurre entre personas del mismo sexo, hombre-hombre, mujer-mujer. Y factores culturales que también pueden influir en este tipo de violencia. En conclusión, la violencia de género e intragénero es un problema que afecta gravemente a lo que es la sociedad y en general a todo el mundo. Fundamentalmente es difícil entender este caso cuando es género o intragénero, pero en la educación sexual desde el inicio de la escolaridad sería lo fundamental para evitar este tipo de violencia, tanto en hombres como en mujeres. Muchas gracias. Mi nombre es Leslie y les voy a hablar sobre los tipos de violencia, es decir, la violencia económica. Consiste en intentar conseguir las cuentas bancarias de su pareja y restringirlas. Ya, la siguiente violencia es aquella en la que se habla psicológicamente sobre provocar intimidación o daño físico hacia una persona, es decir, hacia sus hijos, pareja, mascotas y bienes. También viene la violencia emocional, es decir, que tratan de acabar con la vida social o autoestima de la persona a través de insultos u otro tipo de violencias. La violencia física es aquella en la que se introduce golpes, jalones de cabello, patadas, incluso la obligación de consumir drogas y alcohol.
La violencia sexual es aquella que obliga a la otra persona a conllevar partes sexuales sobre la persona que no quiere concebirlo. La violación es aquella en la que existe penetración vaginal, anal u oral por parte de la persona no concientizada. Ya, el acoso sexual es aquella que se basa en insultos u comentarios sexuales o exhibición de partes íntimas de la otra persona. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo a tener en cuenta sobre la violencia de género. Uno de los principales problemas y factores de riesgo que sufre nuestro país es el machismo y el patriarcado al cual está expuesto nuestro país. Ecuador, al ser un país tercermundista, todavía tiene la creencia y la ideología de que el hombre es el que tiene que proveer económicamente el hogar, y esto propicia muchas veces a la violencia de género, porque como soy hombre puedo hacer lo que me da la gana con mi mujer. Los segundos puntos tenemos las normas culturales y sociales. Justamente esto va ligado al punto anterior, es decir, por norma cultural y social que toda la sociedad ecuatoriana crece, se involucra, tiene muy arraigado esto. ¿Por qué? Porque el machismo se ve incluso involucrado que nace desde las propias mujeres, diciendo, no, es que tú eres varoncito y tú tienes que proveer el hogar, llevando y siguiendo la cadena de machismo y del patriarcado que va desde papás a hijos. Como tercer punto tenemos lo que es la expresión de la violencia en la infancia. Es bien sabido que Ecuador tiene altos índices de violencia intrafamiliar, ya sea del hombre hacia la mujer o viceversa. Cuando se expone a este tipo de violencia, los chiquitos, los bebés del hogar, se crían con esta mentalidad de que soy hombre, puedo pegar a la mujer, o soy mujer, tengo que mandar al hombre. Y esto también va a propiciar la violencia de género. Tenemos como puntos: pobreza, inclusión social, inmigración y desplazamiento. Eso va muy ligada, ¿por qué? Porque tenemos la migración que se expone en este punto. No se trata de una migración hacia el exterior o externo, sino se trata de una migración interna. Es decir, las personas que salen de los pueblos rurales hacia las ciudades. ¿Por qué salen? Por la pobreza y la exclusión social. Entonces, estas personas, mujeres especialmente, cuando salen de su zona de confort y zonas rurales, al juntarse con una persona de dinero, por decirlo de alguna forma, en la ciudad, ellas están tienen muy normalizado el tema de la violencia, porque ellas dicen, no tengo nada, si es que yo me voy, me quedo sin nada, y normalizan y fomentan todavía la violencia de género. Y por último punto tenemos como la falta de programa de intervención temprana. Eso se va mucho con el tema del gobierno ya como tal, ya que el gobierno, si bien es cierto, en los últimos años ha habido un gran avance en el tema de prevención, de leyes que protejan a las mujeres, todavía hay un déficit, porque las mujeres tienen miedo a denunciar, tienen miedo a represalias que puedan tomar los hombres, y el gobierno no puede brindarles la seguridad que puede o que les debe de brindar para que no vuelva a surgir esto. A continuación, tarea conocer sobre los impactos de género y intragénero. Bueno, aquí se divide el género, se divide en los impactos que son físicos, económicos, psicológicos, emocional y social. Bueno, dentro del impacto físico nos encontramos con agresiones que pueden ser leves o pueden ser más agravantes, como puede dejarles en un estado crítico y crónico. Nos encontramos con el impacto económico. Con el impacto económico, todas las agresiones de este género afectan a su trabajo hasta poder ocasionarles su despido. También nos encontramos con el impacto psicológico emocional. Y dentro del impacto psicológico emocional encontramos que pueden ser dados por el estrés, por la depresión y la ansiedad, como nos encontramos claramente con las siguientes imágenes. También nos encontramos con impactos sociales. Dentro de los impactos sociales encontramos la soledad y también el estrés. Esto se puede ocasionar también daños a su entorno familiar, como puede ser a los hijos, y que los hijos pueden ocasionar comportamientos bruscos e irrespetuosos.
De acá también, después de haber explicado el género, impactos de género, nos vamos a impactos del intragénero, donde también encontramos impactos físicos, sociales, mental y económico. Bueno, aquí con la única diferencia es que el impacto se centra más en lo social y en lo económico, debido al desarrollo de estas personas. En la familia se podrían decir de los gays o el LGBT. Aquí también en lo social, todas las personas le tienen como fobia a las personas cuando quieren ingresar, ya sea a un trabajo o a un centro de salud. Gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Paola Ochoa, voy a hablar sobre la prevención y educación en violencia de género e intragénero. Me acompañan Johan Tenorio y Sofía Borjuela, con quien voy a realizar una pequeña charla. Para nosotros tener claro y poder buscar prevenciones para este tema, tenemos que tener claro lo que es el sexo y lo que es el género. El sexo, como su palabra lo dice, es el sexo con el cual nosotros nacimos, llámese hombre o llámese mujer. El género son las características, comportamientos y empoderamiento que sufren las personas durante su crecimiento y con las que se identifican. Entre ellos está el homosexual, que es la persona que siente gusto por su mismo sexo, el bisexual, que es la persona que siente gusto por ambos sexos, el asexual, que es quien no le interesa ningún sexo, el pansexual, que es la persona que siente atracción por cualquier género de sexo y por objetos. El transexual, que es la persona que se manda a operar, si es hombre se manda a operar sus partes genitales para poder ser operado con el órgano contrario, ¿sí? Entonces, creo que para esto es muy importante la educación en escuelas, la detección precoz, las campañas culturales y la aplicación en la Constitución, ante todo, que esto se respete y que se cumpla, ¿sí? Johan, ¿crees que implementar la educación en escuelas debe de ser importante para la prevención de la violencia de género e intragénero? Buenas noches con todos, yo opino que sí, ya que deberíamos tener mayor respeto hacia estas personas y deberemos hacerlas íntegras en nuestras actividades de la vida diaria. Ya, muy bien. Y Sofía, ¿crees que es importante realizar campañas culturales para prevenir la violencia de género e intragénero? Buenas noches, sí, yo pienso que es muy importante realizar esto, ya que porque es importante concientizar a las demás personas que tienen culturas diferentes o creencias diferentes. Es importante concientizar sobre que la homosexualidad es algo muy normal en la sociedad de hoy en día y que por lo tanto debemos que respetar. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco mucho su colaboración. Y sí, la educación en escuelas, la detección precoz y campañas culturales es lo que yo implementaría para aceptar a todas las personas con diferentes inclinaciones sexuales. Muchas gracias. Bueno, como último punto tenemos lo que son recursos de apoyo a las víctimas de violencia de género e intragénero. Los tipos de recursos que vamos a disponer serían lo que es refugios y casas de acogida, ya que los refugios y las casas de acogida van a proporcionar un lugar seguro para las víctimas de violencia de género y intragénero. Estos lugares también van a ofrecer no solo protección física, sino también lo que es el apoyo emocional, el asesoramiento y la ayuda para planificar el futuro de las víctimas. También podríamos contar con lo que son líneas de ayuda y asistencia telefónica, ya que existen líneas de ayuda telefónica, las cuales van a estar disponibles las 24 horas del día, las cuales van a ofrecer apoyo inmediato a las víctimas. También podríamos lo que es asesoramiento y terapia, ya que el acceso a los servicios de asesoramiento y terapia es crucial para ayudar a las víctimas a recuperarse del trauma de la violencia. Los profesionales de la salud también pueden proporcionar terapia individual, grupal o familiar, adaptada a las necesidades específicas de cada persona. También tenemos lo que es el apoyo legal, ya que el sistema legal ofrece una gran variedad de recursos para proteger a las víctimas, incluyendo órdenes de protección, asesoramiento legal y representación en el tribunal.
Muchas organizaciones no gubernamentales y servicios sociales también proporcionan lo que es el apoyo legal gratuito o a bajo costo. También tenemos lo que es la importancia del apoyo comunitario, ya que el apoyo de la comunidad es vital para las víctimas de violencia de género e intragénero. Las campañas de concientización y educación pueden ayudar a reducir el estigma asociado con el ser víctima de violencia, y de esta forma vamos a fomentar lo que es una cultura de apoyo y solidaridad. También lo que es el papel de las instituciones públicas y políticas. Las instituciones gubernamentales y políticas públicas juegan un papel crucial en lo que es la provisión de recursos y apoyo a las víctimas. Y como conclusión tenemos que el apoyo a las víctimas de violencia de género e intragénero es una responsabilidad compartida que requiere una colaboración de individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos, al proporcionar refugio, asesoramiento y apoyo legal. También podemos ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas y vivir sin miedo. La educación y la concienciación son claves para prevenir la violencia y crear una sociedad más justa y segura para todos.